rico estar en una reunión donde nuestros amigos estén presentes. Mira, Rosita, Paulo, muy interesante, muy rico, muy gratificante tener como una reunión de amigos. Y bueno, les quiero contar que esta actividad que vamos a tener hoy es un seminario que organizamos la Comisión Nacional de Bioética del Colegio Médico Veterinario, que en este momento la dirige Jessica Gimpel, que más ratito nos va a saludar, y la Comisión Nacional de Bienestar Animal. Ambas comisiones hemos estado trabajando durante este año, la de Bienestar Animal más durante el segundo semestre, que ya nos fuimos conformando. Eh, y bueno, dentro de nuestras actividades empezamos a darnos cuenta que tenemos temas en comunes, obviamente, la Comisión de Bioética con la de Bienestar Animal, y, y quisimos tener algunas actividades transversales, y esta es la primera actividad transversal que vamos a tener, que es esta charla que es de filosofía. Le voy a dejar a Jessica que presente a nuestro invitado, es de filosofía, y que ambas comisiones consideramos que era algo que era muy necesario para nosotros como médicos veterinarios, que bueno, en este momento puede que parte del público no necesariamente sea médico veterinario, pero muy necesario para el entendimiento de las situaciones actuales que estamos viviendo como médicos veterinarios, en que estamos hablando de conceptos como la sintiencia, que la semana pasada tuvimos una reunión donde hablamos sobre ese concepto, y bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la ética animal. Y por eso invitamos a Francisco. Yo me quedo hasta acá, les doy la bienvenida, que disfruten esta charla, y al final habrá un espacio para las preguntas. Así que, bueno, después explicamos cómo hacemos esa parte del procedimiento. Jessica. Hola, buenas tardes. También les doy la bienvenida como directora de la Comisión Nacional de Bioética. Estamos súper orgullosas en realidad de haber organizado esto entre las dos comisiones. Como les decía Betty, hace tiempo que veníamos conversando de hacer un conversatorio en el colegio acerca de estos temas, porque queremos empezar a levantarlos, a hablar cada vez más sobre la ética dentro del colegio y entre los colegas. Así que estoy súper contenta de que Francisco haya aceptado nuestra invitación, y espero que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros, porque creo que esto va a ser parte de, ojalá, de algún ciclo que estemos iniciando hoy día para conversar de estos temas. Betty les contó un poquito de la Comisión Nacional de Bienestar Animal. La Comisión Nacional de Bioética existe hace un poquito más tiempo, pero somos menos, somos más lentos también porque filosofamos harto, parece. Entonces la Comisión Nacional de Bienestar Animal ha sido súper rápida y súper pila en hacer cosas, actividades, y nosotros hemos ido un poquito más lento, la verdad, pero creo que toda esta interacción nos va a ayudar a movernos más rápido también y energizarnos. Tenemos a varios de nuestros miembros presentes hoy día, así que muy contenta, les doy la bienvenida, y también a todos los demás colegas, a los conocidos y a los no conocidos o por conocer, porque estén con nosotros hoy día. Les presento entonces a Francisco Marambio, que nos va a dar la charla de hoy. Francisco es doctorado en filosofía y de la Universidad Católica, y él es profesor de filosofía en la Universidad Católica en varios cursos de ética aplicada. Y dentro de eso, él ha ido dirigiéndose más hacia el lado de la bioética. Entonces, cada vez está siendo más su área, y tanto así que el año pasado lo incorporamos al Comité Ético Científico de la universidad, que ve los temas de cuidado animal y de cuidado del ambiente. Así es que Francisco es nuestro miembro filósofo del comité, y nos hace muy bien, porque nosotros antes discutíamos las cosas más que nada desde el punto de vista aplicado, práctico, y Francisco siempre tiene esa visión
desde el pensamiento y nos aleja un poco, nos hace un zoom out siempre y nos aleja de este bosque en el que estamos metidos y nos hace reflexionar. Así que súper contentos de tenerte hoy día, Francisco, y te dejo la palabra para que comiences con tu charla. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Beatriz, también por la invitación. Y, por supuesto, muchas gracias a todas y a todos los presentes. Creo que estos espacios son súper buenos porque son espacios de reflexión en conjunto. Ahí llegaron, ahí están los perros. Yo dije, avisé hace un rato que iban a llegar los perros, o sea, que iban a ponerse a ladrar. Lo cual es muy bueno para este tipo de conversaciones también. Creo que estos espacios son súper necesarios y creo que a mí por lo menos me enriquecen mucho. Entonces voy a tratar de darles una visión general sobre estas problemáticas, tratar de iluminar algunos de estos aspectos desde la filosofía, pero por supuesto siempre pensando en la ética, que es el área que yo más he desarrollado, y que la ética podemos entenderla como una reflexión en torno a los problemas de la vida humana. Ahora bien, voy a explicar un poquito el título, y aquí voy a contar algunas incidencias tal vez que pueden resultar de interés para ustedes. Originalmente esta presentación o esta charla yo la hice para un seminario de profesores que hicimos en la Universidad Católica. Por allá por el 2018 hicimos unos cuantos conversatorios sobre ética aplicada y yo presenté el tema de los animales. En esa ocasión el título era bastante genérico, simplemente era algo así como enfoque filosófico sobre los animales, porque era un título que yo tenía pensado como para trabajo nomás, para hacer esta presentación. Sin embargo, a mediados de este año, la universidad me propone hacer esta charla nuevamente, o hacer charlas para público, o público en general. Y decidí retomar este estudio, esta investigación que había hecho sobre los animales, y ahí sí reorganizarla y darle un título más apropiado. Entonces aquí me ayudó mi señora, que es profe de literatura, a lo mejor está ahora mirándome, así que también le doy la gracia a ella, porque ella muy bien sabe que el título dentro de un texto o dentro de una presentación no es algo gratuito, o sea, no es algo que uno pueda dar por hecho y que sea simplemente cuestión del azar, sino que el título también tiene elementos hermenéuticos, o sea, claves hermenéuticas. Y en este caso, para esta tercera charla quisiera explicar un poquito acerca de esto. Por lo demás, esta tercera charla es como la versión 3.0 de esta charla original, entonces he ido modificando y enriqueciéndome de algunas cosas en el camino. La primera es la palabra animales. Si ustedes saben bien esto, la etimología animal está emparentado con ánima, con animus, con espíritu, con alma, ¿verdad? Entonces, animal originalmente es todo aquel ser que posee vida. Por extensión, entonces, todo ser viviente es un animal. Sin embargo, y esto tampoco es gratuito, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos la expresión animal en un sentido de oposición con el ser humano, ¿verdad? Precisamente cuando decimos animal, estamos diciendo todo aquello que no es humano, o todo aquel ser que no es humano. Hoy día la discusión moderna intenta modificar un poco este sentido e intenta incorporar la expresión de animales no humanos para referirse precisamente a los animales. Y eso es un poco materia también de discusión. Entonces la expresión animal ya tiene una carga semántica importante y tenemos que entenderla desde esa dimensión para empezar ya a hacernos algún sentido de todos estos problemas que vamos a ir viendo. La segunda es la expresión persona. Como bien lo señalaba Beatriz hace un rato, persona viene del griego prosopon, que significa máscara, rostro, como las máscaras que usaban los actores en el teatro griego, y que por extensión también viene a identificarse con ser humano. Nosotros cuando hablamos de personas hablamos de seres humanos, básicamente. Por supuesto que en la teología hay toda una discusión sobre esto, no me voy a meter en esa materia, pero en teología también se habla de personas divinas, por ejemplo, la Trinidad, o por ejemplo, los ángeles también caen en la categoría de personas. Pero parece que el concepto de persona no queda reservado para los animales. La discusión moderna, por supuesto, también ha tratado de incorporar el concepto de persona y hablar de personas no humanas. Así como hablamos de animales no humanos, también podríamos hablar de personas no humanas. Peter Singer, por ejemplo, es el principal defensor de esta idea, junto con algunos otros filósofos que se han ido sumando en el tiempo. Y la última expresión es moral. Bueno, usamos la expresión esfera moral, pero la palabra moral también viene del latín, o de una lengua latina, y significa algo así como, bueno, en latín mos, mores, y significa algo así como forma de vida, costumbre, tradición. Entonces, la esfera moral es la esfera de la vida de los seres humanos, donde nosotros estamos sometidos a principios, cursos de acción, donde tenemos que tomar decisiones, por supuesto, y eso está muy teñido de elementos culturales también. O sea, la esfera moral es básicamente la esfera cultural, pero llevada a principios y valores de tipo ético. La ética vendría a ser entonces, desde este punto de vista, la reflexión en torno
a estos problemas de la moral. Lo que quiero hacer un poco con el título es mostrar estas contraposiciones, cómo los animales y las personas nos relacionamos en la esfera moral, o cómo nos podemos incorporar en esta esfera moral. O si acaso podemos hablar de personas no humanas, o si acaso podemos hablar de nosotros mismos como animales humanos, todo este tipo de matices que se van dando de acuerdo a las distintas combinaciones que ustedes pueden ir haciendo. Entonces, lo que al principio suena como un título muy abstracto, en realidad tiene que ver con preguntarnos esto, preguntarnos qué significa vivir con los animales, y no vivir en contra de los animales, que podría ser un poco la tesis que Dominique Lestel plantea ya en el último milenio, o sea, en este último siglo, que nos plantea esta alternativa. Ahora, ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿por qué vamos a hablar de ética y para qué necesitamos la ética? En el fondo, y ustedes que pertenecen al mundo de la medicina veterinaria, la gran mayoría, según entiendo, me dirán, bueno, hemos avanzado muchísimo en el último tiempo. Tenemos este famoso concepto de las 5 libertades, ¿verdad? En sus distintas versiones. Yo voy a hablar un poquito también de la primera versión de las 5 libertades y por qué surgió. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la investigación, tenemos las famosas 3 R's, que en algún momento también me costó aprendérmelas, pero después de trabajar tanto con científicos, finalmente aprendí que era reemplazar, reducir y refinar. Entonces, bueno, tal vez ya está todo resuelto, ¿no? Entre las 5 libertades y las 3 R tenemos resuelto el problema del bienestar animal. Claramente no es así. Claramente esto representa un hito muy importante probablemente dentro de los problemas relativos al mundo animal y relativos al bienestar animal, pero parece ser que es insuficiente por sí solo, o son hitos insuficientes por sí solos. Entonces la ética aparece ahora como una reflexión en torno a lo que nosotros hacemos con esto, y a cómo nosotros nos enfrentamos al mundo animal y a los distintos problemas y dilemas que van surgiendo en nuestra relación con los animales. Por lo tanto, la ética aparece como este campo de justificación y de reflexión que uno hace sobre estas distintas materias. Y, bueno, solo baste como ejemplo, como muestra un botón, como se decía, todos los casos que tenemos hoy día, o sea, hoy y ayer, de maltrato animal, de tenencia irresponsable, pero también tenemos casos de investigadores que no se toman en serio este tema del bienestar animal. Me parece que las 3 R son declaraciones nomás para algunos. También habría que incorporarlos en esta discusión. O sea, necesitamos la ética, efectivamente. Sigue siendo una cuestión necesaria para nosotros, a pesar de todos los avances y todos los progresos que podamos tener en el ámbito jurídico y en el ámbito de la investigación. Creo que todavía necesitamos hacer una reflexión en torno a esto. Para ejemplificar esto, vamos a partir con el dilema. El dilema de la barca, yo le puse así, ojo, Tom Regan nunca le puso este nombre, pero yo le puse así para que suene más interesante. ¿En qué consiste este dilema? Bueno, lo voy a poner ahí en pantalla para que lo vayamos viendo en conjunto. Insisto que esto está tomado de Tom Regan, que es uno de los clásicos a esta altura sobre bienestar animal. Imaginemos que hay 5 supervivientes en una barca. Debido a los límites del tamaño, la barca solo puede acoger a 4. Todos pesan aproximadamente lo mismo y ocupan aproximadamente la misma cantidad de espacio. Suena raro esto, pero imaginémonos que vamos con un perro muy grande. Yo estaba pensando así como en un mastín tibetano, que supone estuve mirando las cifras aquí, podría llegar a pesar unos 70 kilos, así que fácilmente podría hacer las veces de un humano adulto. 4 de estos supervivientes son humanos adultos normales, y el 5.º es un perro. Este mastín tibetano, para que se hagan la idea y se lo imaginen. Hay que echar a uno por la borda, o bien van a perecer todos porque el peso no soporta, la barca no soporta este peso. ¿Quién debería ser el que tendríamos que bajar de la barca? Aquí las respuestas siempre son muy variables, pero la mayoría, por lo menos en una conversación muy coloquial, la mayoría diría el perro. Y entonces la cuestión es, ¿por qué el perro? Bueno, la mayoría, y esto yo lo he hecho en varios cursos también, me diría el perro porque el perro no es un humano. Y los seres humanos somos mucho más complejos y necesitamos mucho más para vivir y para ser felices. En cambio, el perro es de una especie distinta, entonces probablemente hay un argumento especista para votar al perro. Sin embargo, otros, y esto también lo he corroborado con las clases, otros me dirían, me tiro yo, porque no puedo tirar a un perro, porque me da pena tirar al perro, porque siento compasión por una vida animal. Y ahí tenemos otra línea de argumentación. Algunos incluso van un poco más allá y me van a decir, parece que no se puede decidir porque el perro tiene derecho, nosotros tenemos derecho a seguir viviendo. ¿Cómo podemos tomar esa decisión? Incluso algunos, los más utilitaristas, me dirían, hay que hacer el cálculo. ¿Qué se gana al tirar a un humano? ¿Qué se pierde al tirar a un humano? ¿Qué se gana al tirar al perro? ¿O qué se pierde al tirar al perro? Claramente, como es un dilema, los dilemas tienen difícil resolución. Y en este caso lo que importa es cómo se argumenta para llegar a esta conclusión.
Más allá de si tiramos o no tiramos al perro, esa cuestión no lo voy a discutir hoy día, y siempre me la preguntan, ¿qué haría usted, profe? Me dicen mis alumnos. No la puedo decidir ahora. A mí me interesa cómo se argumenta para llegar a esto. Y en eso consiste la cuestión de la ética, finalmente. En cómo se fundamenta una decisión y cómo se fundamentan nuestros puntos de vista en relación a los fenómenos que nos toca vivir cotidianamente. En este caso específico, en torno a los animales. La cuestión se torna particularmente problemática porque nuestra relación con los animales es una relación, por decirlo menos, ambigua. Ambigua es quizá una palabra un poco condescendiente, equívoca, bastante confusa. No tenemos total claridad respecto a cómo nos relacionamos con los animales o en qué sentido nos estamos relacionando con ellos. Ojo que cuando diga animales siempre estoy pensando en animales no humanos. Para no hacer tan larga la cita de animales no humanos, voy a decir simplemente animales, pero no es porque tenga el prejuicio como lo mencioné hace un rato. Si partimos desde lo más antiguo, nos damos cuenta que el fetichismo y el totemismo, que son fenómenos bien estudiados por la psicología y por la fenomenología de las religiones, establece que tenemos culturas donde los animales eran venerados como dioses. Los gatos en Egipto, las vacas sagradas en la India, los templos que todavía existen de ratones en la India, según veía yo en esos programas de viajes que le gusta hacer en la tele. Efectivamente hay un elemento como un poco divino en algunos animales. Por lo menos así es considerado por muchos. Y sin embargo, en el mundo occidental, del cual nosotros somos parte, por supuesto, tenemos a los animales como objetos de consumo, ya sea para extraer alimento de ellos o para consumir directamente su carne. Y por último, tenemos esta relación mucho más cercana con los animales. Y esa foto, siempre que la ponía en clase, generaba así como un suspiro. Gracias, Jessica. Se parece un poco a uno de mis chiquillos, de nuestros chiquillos. Entonces también incorporamos a los animales a nuestra vida, ¿cierto? Son parte de nuestra familia, son nuestros hijos, los perrijos, como dicen algunos, son amigos, son psicólogos, como dice un comercial ahí. Me han puesto un poco de emotividad últimamente. Pero además me falta agregar aquí los animales en experimentación, los animales silvestres, los animales en circos, en zoológicos que todavía en algunas partes del mundo existen, o en rodeos, como el famoso rodeo en las corridas de toro en España, que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestro trato con los animales? Si lo queremos mirar de una perspectiva ética, bueno, esta es la principal pregunta. ¿Cómo tratar al animal? ¿Desde qué vereda tenemos que ubicarnos y por qué? La cuestión ahí es por qué debiera ser así nuestro trato con los animales. Para iluminar un poco esto y para no quedarme pegado tanto rato en esta primera introducción, lo que voy a hacer es contar una historia, básicamente. Y es mostrarles un poco cuáles son los momentos críticos que ha tenido el debate en torno a los animales. Aquí me voy a valer de un texto de Paola Cavalieri, que es una filósofa italiana que escribe con Peter Singer, o que pertenece como al grupo de Peter Singer. Más allá de lo que Paola Cavalieri piense en concreto sobre los animales, me interesa mucho cómo ella divide estos momentos críticos del debate occidental en torno a los animales. No puedo entrar ahora en el debate oriental porque ahí tenemos otra perspectiva. Probablemente muy bien saben ustedes que el budismo, por ejemplo, prohíbe la crueldad contra los animales, basándose en la compasión. Sabemos que el jainismo, también en la India, es una de las primeras religiones abiertamente vegetarianas, sobre la base de la no violencia hacia los animales. Pero en Occidente la cosa ha sido distinta. Y nosotros, al hablar castellano, ya pertenecemos a Occidente. Tenemos que abordarlo desde nuestra perspectiva. Probablemente podemos encontrar ayuda en la sabiduría oriental para resolver algunas de estas cuestiones, pero primero tenemos que mirar cuál es el momento en el que nos encontramos ubicados y por qué llegamos a esto. Entonces, lo primero que nos dice Cavalieri, que es muy bueno tenerlo presente, es que nuestra visión actual de inferioridad de los animales no es una cuestión de azar, ni simplemente una cuestión natural, sino que es producto de un fenómeno histórico. Sucesivos enfrentamientos de ideas, de distintas ideologías, podríamos decirlo, que han sido seguidos por largos periodos de estancamiento, han dado lugar a lo que nosotros entendemos hoy día por animal, en un sentido muy amplio del término y en un sentido casi cotidiano del término. Dependiendo de si ustedes pertenecen a distintas esferas del mundo social, probablemente tengan una visión diferente, pero la generalidad tendrá una visión de inferioridad respecto a los animales. O sea, los ve todavía como seres inferiores y hay que explicar un poco por qué. Bueno, las fotos que aparecen ahí, o las imágenes que aparecen ahí al lado izquierdo de su pantalla, les muestran un poquito cuáles son estos tres momentos, cuáles son como estos tres hitos que yo voy a ir mencionando sobre el debate en torno a los animales. El primero lo encontramos en el mundo griego clásico, específicamente en el tránsito entre los siglos V al IV a.C., es decir,
entre los pitagóricos, Platón y Aristóteles, básicamente. Luego tenemos la modernidad, siglos XVII al XIX. Fíjense que la cantidad de tiempo que pasó entre uno y otro, significa que hay un estancamiento muy largo entre estos dos periodos. Y por último, el debate contemporáneo, que ya nos ocupa en los siglos XX y XXI. Sobre ese voy a hablar un poco más, por supuesto, en detalle. Pero me interesa ir mostrando estos hitos para que nos vayamos dando cuenta de dónde estamos hoy día y por qué hemos llegado a esta imagen. Comencemos por el primero. Comencemos por el mundo griego. Y ahí las imágenes nuevamente nos señalan cuáles son estas contraposiciones de ideas o estos debates que se fueron dando en torno a los animales. Primero tenemos una visión que nos habla de un vínculo original entre seres vivientes, que estaría representada sobre todo por este movimiento, secta, culto, escuela filosófica, tiene varios nombres, ¿cierto? Que son los pitagóricos, inventores de la matemática y de la grandes, o sea, no inventores, perdón, grandes desarrolladores de la matemática en Grecia. Y por otro lado tenemos a Aristóteles, a Platón probablemente, que aparece ahí de la mano con Aristóteles, que nos plantean una visión más bien jerárquica y teleológica del mundo natural, dentro del cual por supuesto se encuentran los animales y el ser humano. Aquí voy a citar un par de pasajes para ir contextualizando. En el caso de la alternativa A, los pitagóricos tenían una concepción muy amplia acerca del mundo natural. Ellos parten de la base de que la filosofía pitagórica es una cosmología, ¿cierto? Una manera de mirar el cosmos, que está basada en la idea de armonía, como lo planteo anteriormente. Una armonía entre humanos y otros seres animados. En este caso son animales no humanos, pero también podrían ser las plantas. Ojo que los pitagóricos sabemos que también tenían alguna consideración por la posibilidad de que las plantas tuvieran alma, o por lo menos cierto tipo de planta, y estas transitan en una especie de ciclo. Aquí no voy a entrar en mayor detalle, pero puede haber algunos elementos de filosofía oriental que llegaron a los griegos por intermedio de este personaje Pitágoras, ¿cierto? El fundador de la orden pitagórica o de la secta pitagórica, y que se juntaron con los misterios griegos y dieron lugar a esta cosmología. Esta idea de que las almas transitan en un ciclo que podríamos denominar de reencarnaciones, y que transitan por distintos cuerpos naturales. No solamente seres humanos, sino también animales. Cuenta la leyenda, por ejemplo, que Pitágoras, el fundador de esta religión, un día vio que estaban golpeando a un perro y le dijo que por favor se detuviera porque en los ladridos del perro, los aullidos del perro, escuchaba a su hermano, un hermano que había perdido. De aquí se sigue, por supuesto, no es una prohibición estricta, pero sí una recomendación a no comer carne, sobre la base de que practicar el vegetarianismo estaría promoviendo esta reencarnación de las almas. O sea, usted podría estar comiéndose a un familiar suyo al comerse un bistec de vacuno. Hay toda una teoría muy bonita que no puedo entrar a explicar ahora, pero los pitagóricos en el fondo creían que el laurel era como el momento consagratorio del mundo natural, después pasamos al león, en el caso del mundo animal, y por último el ser humano. Esto nos permite alcanzar la purificación, la catarsis, que era el objetivo que pretendía la religión pitagórica y la cosmología pitagórica. Opuesto a esta visión encontramos el caso de Aristóteles. Aristóteles, biólogo, por supuesto muy interesado en sus estudios de biología y en la observación del mundo animal, Aristóteles considera, y aquí estoy citando a Adela Cortina por si acaso, considera que la naturaleza no hace nada en vano. Ha creado a todos los seres para el hombre. Las plantas existen para los animales y los demás animales para el hombre. Aquí ya empezamos a ver una idea de un cierto orden jerárquico, insisto. No solamente la idea de armonía como más bien cíclica de los pitagóricos, sino aquí una suerte de orden vertical, por decirlo de alguna manera. Estaría basado, en el caso de Aristóteles, en la complejidad de los seres naturales. Las plantas, según Aristóteles, poseen un tipo de alma vegetativa le llama él, pero están al servicio, por decirlo de alguna manera, o existen para los animales. En cambio, los animales existen para el hombre, que a su vez existe para formar comunidades políticas. El objetivo de la vida humana consiste en formar ciudades, dice Aristóteles, en alcanzar la plenitud dentro de una ciudad, dentro de una polis, se diría en griego. Y en ese caso los animales pasan a ser recursos para promover ese interés humano. O sea, aquí ya aparece la idea del animal como un medio para alcanzar ciertos objetivos humanos. Por eso, fíjense en la expresión, para el hombre. Dicho sea de paso, también es criticable el concepto de hombre como sinónimo de humanidad. Se hace una crítica que se le va a hacer más adelante también desde el feminismo. Pero en este punto es interesante entonces notar que la alternativa que gana
por decirlo así, en este debate, es la alternativa aristotélica. Y los animales pasan a ser considerados medios para el hombre, medios para la humanidad, de lo cual no se sigue, por supuesto, crueldad con los animales. O sea, el propio Aristóteles reconoce que uno puede establecer vínculos de compasión con los animales y, por supuesto, establecer actitudes de prudencia en torno al trato que se le da a los animales, pero siguen siendo bienes. Estos siguen siendo considerados objetos para la promoción de nuestros intereses humanos. Esta visión es la que resulta vencedora, como decía, y se traspasa al mundo medieval, se junta con las ideas del cristianismo, aparecen filósofos como Santo Tomás de Aquino, que básicamente recoge esta misma visión jerárquica de Aristóteles y le agrega los componentes de la teología cristiana. Más allá de cómo uno interprete los pasajes del Génesis, lo cierto es que históricamente se interpretaron como que el hombre posee un dominio sobre la naturaleza, es el señor de la naturaleza. Y entonces ahora pasamos a la segunda etapa, que es el mundo moderno, donde se profundiza de alguna manera esta alternativa que nos propone Aristóteles y que después retoma Santo Tomás de Aquino. Y en esto juega un elemento súper clave la revolución científica, la primera revolución científica, podríamos decir nosotros, que se da en Europa en los siglos XVI y XVII, y en especial, en el caso que nos interesa a nosotros, el hecho de la vivisección, o la práctica de la vivisección. Ustedes muy bien saben, bueno, esta es una práctica que ya no se utiliza, pero que se utiliza probablemente de manera ilegal, pero en época moderna era una práctica bastante recurrente, por lo menos tenemos registros de eso, desde el Renacimiento hasta por lo menos el siglo XVIII, encontramos testimonios de vivisección, esto de abrir animales vivos para poder observar el funcionamiento. Y por supuesto que esto generó polémica, sin duda, hay opiniones encontradas al respecto, pero el gran apoyo que recibió la vivisección en su momento viene, por decirlo así, sin querer, porque no fue una cuestión premeditada, pero sí resultó ser un apoyo, viene del lado de Descartes, o Descartes, como le gusta decir a alguno. Descartes, filósofo y matemático francés, lo que hace es desarrollar toda una teoría que viene por otro lado. A Descartes le interesa sobre todo fundamentar la ciencia, le interesa fundamentar el conocimiento científico. Para hacer un poco más corta la historia, lo que hace Descartes es proponer que en nuestra realidad existen solamente dos tipos de sustancias, dos tipos de entidades, dos tipos de realidades. Las realidades que piensan y las realidades que no piensan. Lo que él denomina la cosa pensante o la materia pensante, la sustancia pensante, y la materia extensa, que no piensa. Esta materia extensa, Descartes, por supuesto, basándose en lo que se ha aprendido de la física hasta ese momento, opera según las leyes de la mecánica, funciona según los principios de causa y efecto, básicamente, mientras que la materia pensante, que estaría reservada solamente para el ser humano, según Descartes, funciona bajo la lógica del pensamiento y de las leyes de la lógica. Valga la redundancia ahí. Entonces, esto llevaría al tercer momento, que son las críticas anticrudelistas, que las voy a explicar inmediatamente, pero antes me gustaría reforzar esta postura cartesiana. Fíjense lo que dice Adela Cortina, refiriéndose a Descartes, refiriéndose a la teoría cartesiana que finalmente tiene como conclusión esto, que el animal pasa a ser materia extensa. Dado que a Descartes le interesa mucho lo que piensa y lo que no piensa, bueno, el animal carece de la capacidad de pensar, por lo menos de la capacidad de pensar como pensamos nosotros, dice Descartes. Y su dualismo es tan radical que entre lo que piensa y lo que no piensa no hay puntos intermedios. Es decir, si el animal no piensa como nosotros, derechamente no piensa. Parece que piensa, dice Descartes, pero no tenemos evidencia, como sí tenemos evidencia nosotros mismos, que los animales piensan. De eso se sigue que el animal entonces, como no tiene la capacidad de pensar, es una materia extensa y por lo tanto pasa a ser una máquina. Bien curiosa la conclusión, súper discutible, pero si ustedes se fijan, apoya el tema de la vivisección. O sea, los animales finalmente son máquinas y máquinas que expresan cuestiones que se parecen al dolor, pero que en estricto sentido no serían dolor, según Descartes, porque no hay una conciencia detrás de eso. No hay una conciencia de sí mismo detrás de eso. No voy a culpar tanto a Descartes, pero porque además no tenía mucha idea de lo que entendemos por conciencia hoy día. No se leyó la declaración de Cambridge, esto de científicos de Cambridge que dijeron que la conciencia tiene distintos grados. No, aquí Descartes hace una separación muy tajante entre lo que es consciente y lo que no es consciente. Y esto nos lleva entonces a pensar que los animales son máquinas. Esto se conoce como la teoría del animal-máquina, si les interesa profundizar en esto tal vez en alguna de sus investigaciones. Ciertamente, como decía, esto genera polémica, y aquí vienen las críticas anticrudelistas, que especialmente surgen en Inglaterra, y especialmente surgen de la mano del empirismo inglés, que es una corriente filosófica que está muy basada en la experiencia, no tanto Descartes, porque Descartes es un racionalista, él se basa en la razón, no tanto en la experiencia. Y ahí tenemos el caso más conocido probablemente de Jeremy Bentham,
filósofo utilitarista del siglo, ustedes pueden ver ahí, del siglo XVIII, que nos dice que la pregunta no es si los animales pueden o no pensar, como creía Descartes, como estaba convencido Descartes. Ni tampoco si pueden hablar, como creía Aristóteles, porque Aristóteles ve que los animales no hablan, entonces no participan de la política. Sino más bien, la pregunta de fondo es si pueden sentir. Bentham nos va a decir que es una cuestión evidente que los animales sienten. Esto nosotros lo podemos experimentar. Ahí está la sintiencia de la que hablaba un poco Beatriz hace un rato. Y ese debería ser el criterio, entonces, para decidir qué hacemos con los animales o qué no hacemos con ellos. De aquí en adelante, la cuestión va a ser, entonces, oponerse a la crueldad animal sobre la base de si los animales pueden o no sentir. Y, por supuesto, evidenciamos que los animales sienten. Incluso, hoy día podemos evidenciar que los animales sienten empíricamente, o sea, podemos probarlo empíricamente. Antes era solamente una cuestión como de observación, que se daba sobre todo hacia finales de la modernidad. En el debate contemporáneo, esta es la perspectiva utilitarista. Peter Singer, que ustedes pueden ver ahí en la imagen, que probablemente ya lo conocen muchos y muchas, Peter Singer representa este movimiento anticrudelista de origen, ¿verdad? Y lo transforma en su perspectiva utilitarista moderna. Si un ser sufre, nos dice Peter Singer en su obra principal, que es Liberación Animal, no puede haber ninguna justificación moral para no tener en cuenta ese sufrimiento, o para negarse a considerarlo del mismo modo que el sufrimiento similar de cualquier otro ser. Creo que ese es un punto súper importante. ¿Por qué no tener en cuenta el sufrimiento animal? Descartes nos va a decir, bueno, porque de ese sufrimiento no hay pensamiento. Bueno, pero eso parece que es una cuestión gratuita, nos dice Peter Singer. Parece que eso es una muestra de especismo, nada más. Es un prejuicio. Lo que nos indica la razón humana, incluso la razón humana, es que un sufrimiento debe ser tenido en cuenta. Venga de quien venga, se exprese de la manera que se exprese. Si es sufrimiento, debemos tenerlo en cuenta. Ahora, Peter Singer, por supuesto, lleva esto un poco más allá y indica que hacerse vegetariano sería el paso más eficaz, el paso práctico, con el que nosotros podríamos poner fin a la muerte de los animales no humanos. Fíjense que él utiliza la expresión animales no humanos. Y a todo aquello que les causa sufrimiento. Ahí puse la referencia, a pesar de que lo tomé de dos partes distintas del texto. Por lo menos la segunda se refiere a la cita en cuestión sobre el vegetarianismo. Peter Singer no va tan allá como hablar de veganismo, ¿eh? pero sí vegetarianismo como un camino para hacerse cargo de este sufrimiento. Bueno, ¿cómo termina? Curiosamente, yo estaba hablando de estos momentos del debate, ¿cierto? ¿Cómo termina el debate moderno en torno a los animales? Curiosamente, uno podría pensar que termina por el lado de las críticas anticrudelistas, ¿verdad? Que hoy día nos preocupa el sufrimiento y el bienestar de los animales. Pero históricamente eso no fue así. Históricamente lo que ganó, curiosamente, es la idea de que el animal es una máquina. O, ustedes lo prefieren, que el animal es un objeto. También un poco la tesis a la que podríamos llegar desde Descartes. Y entonces el debate moderno, el debate contemporáneo, parte precisamente de esta base. Y aquí les voy a mostrar algunos hitos o algunos como momentos significativos de este debate contemporáneo. Vamos a hacer una línea de tiempo para ir viendo por qué se gesta de esta manera y por qué sostengo que los animales como máquinas o los animales como objetos son aquellos que han permanecido en el tiempo, y es lo que se trata de discutir hoy día. Bueno, todo esto comienza, podríamos mencionar que arranca en la década de los 20, 1920, finales de 1920, con las primeras granjas industriales en Estados Unidos. Dicho sea de paso, son granjas avícolas, ¿cierto? Dicho sea de paso, tenemos que tomar en cuenta la revolución industrial que surge en Europa hacia finales del siglo o segunda mitad del siglo XIX, que marca mucho esta discusión. O sea, si el problema antes era la vivisección, hoy día el problema es la producción en masa, ¿cierto? La producción a gran escala. Y esto empieza ya a manifestar sus primeros signos en la década de los 20. En el caso de Chile es muy distinto porque nosotros, bueno, los datos ahí no son tan exactos, pero yo podría estimar que más o menos en la década de los 60 empieza a promoverse la industria cárnica en Chile, sobre todo con el impulso que le dio la Corfo y ese tipo de cosas, pero por lo menos sabemos que en la década de los 20 ya en Estados Unidos esto empieza a gestarse. Entre medio empiezan a aparecer desde la filosofía muchas críticas al problema de la técnica y de la tecnología, de cómo las tecnologías empiezan a ocupar el lugar preponderante en la vida de los seres humanos. Ahí tenemos a Heidegger con su crítica al mundo técnico, a la era técnica. Tenemos a Ortega y Gasset, que también está pensando en algo similar, pero básicamente ellos están pensando en la agricultura, cómo la agricultura se ha ido masificando y tecnificando. Entonces, en la década de 60 y 70 ya empezamos a ver gestos de producción masiva en cerdo y bovino. Empiezan a aparecer ya muchos más planteles también en Europa y también en Estados Unidos.
El año 62, yo quisiera mencionar como un texto importante, Silent Spring o Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que como decía, viene de la mano de todas estas críticas que ha hecho Heidegger, que ha hecho Aldo Leopold, que es un personaje súper importante en la bioética. Aldo Leopold, que propone una ética de la Tierra a finales de los años 40, 49. Entonces, Rachel Carson, que entiendo que lo hace desde la biología, denuncia los riesgos y los daños que producen los agroquímicos en la industria agrícola. Y solo 2 años después aparece este texto que, por supuesto, que para nosotros es súper importante en lo que nos interesa, y este texto de Ruth Harrison, que por lo demás, si ustedes se fijan ahí, tiene el prólogo de Rachel Carson, o sea, hay una conexión entre estos dos textos, que se llama Animales Máquina, Animal Machines, no sé cómo traducirlo ahí, Jessica es la especialista, donde también aparece una denuncia a la industria de las aves, la industria avícola. Denuncia, por supuesto, las malas condiciones a las que son sometidos los animales. Y esto genera una polémica en Inglaterra en esos mismos años, lo que ocasiona una investigación, una como especie de informe, famoso informe Bramble, que se publica el año siguiente, y que ya contiene una primera versión de las 5 libertades. Una versión un poco proto-versión de las 5 libertades, porque hoy día tenemos una segunda o tercera, no sé cuántas vamos, pero se ha ido refinando esto con el tiempo. Desde el punto de vista de la filosofía, 10 años después del texto de Harrison, aparece Liberación Animal de Peter Singer, que muchos consideran que es la Biblia de los movimientos animalistas. A Peter Singer no le gusta esa expresión porque él es ateo, entonces, claro, que le digan que es la Biblia suena como un poco raro. Y el propio Singer se declara seguidor de Ruth Harrison, o sea, él dice, yo me transformé en vegetariano a raíz del texto de Harrison, y lo que él intenta es llevar este principio de la igualdad a los animales y romper con el especismo, que es una cuestión que voy a mencionar más adelante. En el 78 aparece esta controversial declaración de los derechos del animal, controversial porque lo hemos discutido también un par de veces con Jessica. Es una declaración no aprobada, se le propuso a la UNESCO intentó promoverla, según entiendo, pero no fue reconocida por las naciones participantes. Ustedes entenderán por qué, porque aquí ya el mercado también empieza a tener un rol preponderante en esta discusión. El año 83 tenemos a Tom Regan, que es un filósofo, podríamos decir, neocantiano, que toma la deontología para aplicarla al problema de los animales y trata ya de establecer derechos desde el punto de vista moral de los animales. Sigo en este camino con las leyes de protección animal, y empiezan a aparecer ya hacia los 90 las leyes de protección animal. Tenemos la de Suiza, que es una de las más conocidas. Tenemos la Constitución de Alemania y la de Austria, donde ya se empiezan a reconocer los animales como seres sintientes, ¿cierto? Probablemente la más conocida es el Protocolo de Acción Animal, de Protección Animal, perdón, de la Unión Europea, donde empiezan a aparecer las regulaciones a las granjas y el trabajo que se hace ahí. Y esta Acta de Protección Animal de Nueva Zelanda, que es como una de las más rupturistas en este sentido, que nuevamente reconoce a los animales como seres sintientes y no como cosas, o como semovientes, como podríamos ahí deslizar la crítica a nuestra propia legislación, a nuestro propio Código Civil. El año 2000 aparece un texto importante que es de Stephen Wise, que es abogado y filósofo, que intenta, no sé cómo traducir eso, sería así como mover la jaula, no sé, remecer la jaula, ¿cierto? Que intenta también abogar por derechos animales desde la perspectiva legal. Y quisiera terminar esto con Fronteras de la Justicia de Martha Nussbaum, que en lo personal me parece que es la propuesta más interesante desde el punto de vista de los animales. Ella es una filósofa más bien aristotélica, que también intenta ampliar, como si ustedes se fijan en el título, ampliar las fronteras de la justicia a los animales. Voy a hablar de ella también en 2 diapositivas más. Bueno, el debate entonces, fíjense que no ha salido tanto del debate moderno, o sea, sigue siendo como el debate moderno, pero traducido ahora a el problema de la producción animal, de cómo los animales son vistos todavía como cosas en algunos sentidos, y buscar el bienestar animal parece ir en una de las direcciones, pero no es la única. También estamos hablando de derechos animales, también estamos hablando de reconocimiento animal, también estamos hablando de justicia para los animales. Son cuestiones que están en el debate contemporáneo. Ahora, 2 cuestiones que se discuten mucho en esta materia son los conceptos de antropocentrismo y especismo. Especicismo, decía por ahí en algunas traducciones, pero me parece que especismo es la adecuada. Bueno, antropocentrismo, y aquí me voy a tomar de las palabras de Safran, de Jonathan Safran, sería como la convicción de que el ser humano es el elemento cumbre de la evolución, propietario, por derecho propio, de todo ser vivo. Esta es como la opción extrema del antropocentrismo, que los seres humanos ocupan el lugar clave dentro de la evolución y no sé qué. Esas son como ideas que ya hay que descartarlas y hoy día antropocentristas están un poco en desuso.
Hoy día hablamos de humanismo tal vez, pero antropocentrismo ya suena un poquito vetusto, un poco añejo. Y el segundo concepto que se discute mucho es el de especismo. Como ustedes pueden ver ahí, perros y gatos, o como dirían algunos colegas, incluso colegas científicos, perritos y gatitos. ¿No? Haciendo alusión a que incluso parece que nosotros todavía tenemos algunos rasgos de especismo. Como dice Peter Singer, el especismo sería la discriminación en base a la especie, semejante al racismo y al sexismo. O sea, un tipo de discriminación injustificada, si ustedes lo quieren mirar de esa manera, o por lo menos es la crítica que intenta hacer Singer en esta materia. Y fíjense que el especismo funciona aquí en dos niveles. Por un lado tenemos el especismo entre humanos y animales, como lo decía yo al principio, ¿verdad? Personas y animales, o animales y personas. O sea, yo discrimino al resto porque no pertenece a mi especie humana. Pero también está el segundo tipo de especismo, que era el que mencionaba recién, el de los perritos y los gatitos. O sea, el especismo que se ejerce sobre las distintas especies de animales. ¿Por qué preferimos a unas por sobre otras? ¿Por qué el perrito es más importante para nosotros? Y yo soy un dog lover, por supuesto, lo confieso. Que, por ejemplo, un ratón o una lagartija o una iguana, así como buscando animales que son más extraños todavía. Bueno, eso es un poco lo que quiere discutir Singer, y quiere destacar que el especismo no tiene mayor justificación, así como el antropocentrismo tampoco tiene mayor justificación. Uno empieza a reflexionar acerca de las cosas, se dará cuenta de eso. Ahora, solo por poner algunos ejemplos, y ustedes por supuesto tienen muchos más conocimientos que yo en esto, yo quisiera destacar que también la ciencia, desde distintas áreas, desde la psicología, desde la etología, por supuesto, nos han ido aportando al mayor conocimiento de los animales en el último siglo, cosa que antes no estaba presente. Antes teníamos conocimientos rudimentarios acerca de los animales, y por eso tal vez se dan todas estas oposiciones, humano-animal, ser superior y ser inferior, qué sé yo. Hoy día nosotros sabemos por distintos estudios que, por ejemplo, esto yo lo puse así como pensando en un público general, pero tal vez hoy día no tenga mucho sentido. Los bonobos y los delfines utilizan herramientas. Sabemos que, este es un estudio que me encontré hace poco que me pareció muy interesante, de cómo los mapaches son capaces de resolver problemas y entender principios como la causalidad. Entonces ponían ahí en un tubo con agua, alimento, y los mapaches tenían que ir echándole piedra para ir haciendo subir el nivel del agua y poder sacar el alimento. O sea, también ahí hay una comprensión de lo que significa la causalidad, causa y efecto. Y por último, esto como lo más farandulero, lo que más le gusta al público, cómo los animales aprenden lenguaje de señas. Hay unos experimentos que se hicieron a principios de siglo con delfines, pero están los clásicos Coco, la gorila, ¿cierto? O los chimpancés que también podían aprender a usar teclado y cosas por el estilo. Entonces, también habría ciertos lenguajes en los animales que no estaban contemplados en estas como lecturas más clásicas acerca de cómo funciona el mundo animal. Por último, entonces, quisiera señalar cuáles son los enfoques actuales que tenemos sobre los animales. ¿No? Enfoques desde la perspectiva ética. Ya he mencionado algunos de ellos en esta diapositiva anterior, pero ahora quería reforzarlos un poco y darles más conceptos, como decía Beatriz al inicio. Tenemos la posición utilitarista, que está representada sobre todo por Peter Singer, pero también tenemos a Paola Cavalieri, como mencioné anteriormente, y algunos otros, que sostiene, como los utilitaristas, un principio de igualdad. ¿Cierto? En el caso de Singer, el principio de igualdad, basándose en lo que habíamos escuchado anteriormente, estaría en la capacidad de sufrir, la capacidad de sentir placer y dolor, y especialmente le interesa el tema del dolor a Peter Singer. Y a esto se suma el principio utilitarista propiamente tal, que consiste en maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces, si tomamos en cuenta todos los elementos, Singer nos propone, primero, terminar con el especismo, ¿cierto? Todo dolor y todo placer vale por igual, independiente de dónde venga, si viene de un animal o de un no animal, o de un humano, no sé. Y además, se le suma a esto la maximización del placer y la minimización del dolor, o sea, nuestros actos debieran contribuir a maximizar el placer y a minimizar el dolor en la medida de lo posible. Esto llevaría, por supuesto, como dice el mismo Singer, a terminar con las formas de explotación animal, y él las reconoce de esa manera. Especialmente él está pensando en la industria de la carne, pero también podríamos agregarle otros momentos, otras instancias donde se ejerce dolor sobre los animales de manera innecesaria. Luego tenemos la posición de los derechos, que es la de Tom Regan. Tom Regan dice, cuidado, aquí la cuestión no se trata solamente de maximizar el placer o minimizar el dolor. La cuestión es si son sujetos de derecho. Tom Regan nos dice que un sujeto de derecho es aquel que posee un valor inherente. ¿Quiénes poseen un valor inherente? Bueno, los que son titulares de una vida. Y pongo ahí la expresión titular de una vida porque Regan en el fondo nos está diciendo todo aquel individuo que sea capaz de llevar una vida o de llevar un proyecto de vida, más o menos consciente, eso no lo podemos evaluar, pero por lo menos que sea capaz de conducirse de manera autónoma.
¿Y quiénes entran en esta categoría? Bueno, y esta es la parte polémica que tiene Tom Regan. Por lo menos entran todos los mamíferos de sobre un año. O sea, hasta ahí podríamos decir que son titulares de una vida, y hasta ahí podríamos decir que tienen derechos. ¿Qué derecho tienen? Bueno, básicamente el derecho a que no se metan con ellos, diría Tom Regan, o que no interfieran con sus planes y proyectos, y por supuesto que no se les maltrate. Entonces, esta teoría es distinta a la de Singer. La de Singer va a tener en cuenta el placer y el dolor, maximizar el placer y minimizar el dolor. Esta otra más bien parte de un a priori, el a priori de que los animales tienen por lo menos un derecho básico, a no ser maltratados y a no ser tratados como objetos, sino más bien a ser considerados como un fin en sí mismo, así como las personas también son consideradas como fines en sí mismos. Por lo menos esto aplica hasta los mamíferos, y eso puede ser controvertido porque hoy día también podríamos hablar de los cetáceos en esa misma categoría, o por lo menos de algunos de ellos, ¿verdad? Pero Regan no llega tan allá y por lo menos dice que el mínimo podrían ser los mamíferos. Y el último enfoque que a mí me parece más interesante, que por lo menos resuelve algunas de estas cuestiones, es el enfoque de Nussbaum. Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, aristotélica por supuesto, ella parte de la base de que los animales poseen capacidades naturales, que están determinadas por su especie, y que promueven en el animal lo que podríamos denominar un florecimiento, lo que para los seres humanos se llama la vida buena, le llamamos incluso la felicidad. En el caso de los animales vendría determinado por sus propias capacidades naturales. Y este enfoque resulta interesante porque lo que plantea Nussbaum es que al final del día lo que habría que hacer entonces no es simplemente promover el placer en los animales, que a veces puede haber algún dolor que también contribuya a ese florecimiento, ni tampoco habría que centrarse solamente en los derechos, como dice Tom Regan, que los derechos básicamente dicen no hacer tal cosa, sino que habría que enfocarse en potenciar estas capacidades. Primero, proteger las capacidades de los animales, pero en segundo lugar, potenciarlas también. Es decir, que logren alcanzar este florecimiento para el cual, por supuesto, están diseñados naturalmente los animales. A mí me parece que este es el enfoque que tiene mayor riqueza, si ustedes lo quieren mirar de cierta manera, porque también hay algunas cosas críticas que se pueden decir de los otros. Si nos ponemos un poquito más críticos, a ver, bueno, el tema del utilitarismo siempre se le ha criticado porque no respeta derechos. O sea, si estamos todos sometidos al cálculo de mayor utilidad, de mayor placer y de menor dolor, bueno, entonces cualquiera podría caerse de la barca. Si lo queremos pensar en el ejemplo de la barca, si el cálculo de utilidad dice que es más conveniente tirar a un humano que tirar a un perro, entonces tiremos al humano, nos diría el utilitarista. Claro, ahí la cuestión se pone un poco complicada. O sea, el enfoque utilitarista, por muy atractivo que pueda sonar, al final también nos puede llevar a no respetar ciertos derechos que consideramos básicos. El enfoque de Tom Regan, a pesar de que suena muy estricto, los animales y los humanos tienen derechos que son inalienables, también termina siendo muy restrictivo. Es decir, ¿qué podemos hacer con los animales si es que consideramos que los animales tienen derechos a priori y por ellos mismos y por sí mismos? Bueno, los críticos han dicho entonces que no podríamos llevar a ninguna relación con los animales. Parece que tendríamos que hacer una separación. Por un lado está el mundo de los humanos con sus leyes y sus reglas, y por otro lado estaría el mundo de los animales con sus propios derechos, ¿verdad? Ahí tenemos otro problema de tipo teórico. Entonces el enfoque de Nussbaum, a pesar de que es el enfoque menos desarrollado porque es el más nuevo, ofrece posibilidades para ir haciéndonos cargo de esta relación con los animales, que finalmente es la cuestión que nos interesa. Aquí les voy a comentar un poquito cuáles son las capacidades que Nussbaum reconoce en los animales, que son las mismas capacidades que reconocen los seres humanos, por si acaso, pero ella los adapta un poco a los animales. Entonces, en principio, fíjense que las capacidades van asociadas con ciertos derechos, nos va a decir Nussbaum también. O sea, igual es una teoría de derechos, pero es una teoría de derechos un poco más flexible, por decirlo de algún modo. Primero tenemos el derecho a la vida. Todo animal tendría derecho a una vida completa, que no se le vea coartada, salvo que sea por alguna razón muy especial, así como nosotros también tenemos derecho a una vida, ¿verdad? En segundo lugar, derecho a salud física, llevar una vida saludable, y todo lo que eso comprende. En tercer lugar, integridad, que sería el derecho a conservar la integridad corporal. Si los animales nacieron con un determinado cuerpo, así como nosotros también, no tendríamos el derecho a intervenirlo, salvo que sea nuevamente por algún motivo que permita el florecimiento de ese animal. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hablar de, no sé, pues sacarle las uñas a los gatos para que no me raspen los muebles, ¿cierto? Estaría fuera de una teoría de las capacidades según Nussbaum. En cuarto lugar, tenemos el derecho a ejercer sentidos, imaginación y pensamiento, de acuerdo a la especie, ¿cierto? Hay algunos animales que solamente van a poder ejercer sus sentidos, pero otros que ya estarían entrando más en la categoría de pensamiento y de imaginación. Por supuesto, los seres humanos cumplimos con ese estándar. Luego, el derecho a experimentar emociones. Tampoco habría que ver frustrado ese derecho que tienen los animales.
o por lo menos esa capacidad que tienen de sentir una emoción. Razón práctica, ella le llama al derecho a planificar una vida, y pongo planificar entre comillas, porque obviamente la planificación que hace un animal de su vida no es la misma que hacemos nosotros respecto a qué es lo que vamos a comer más adelante o qué carrera vamos a seguir, pero sí habría un cierto plan dentro de la vida que también tendría que ser respetado, y ahí se conecta con el derecho a la vida completa. En séptimo lugar tenemos la afiliación, que sería el derecho a generar relaciones afectivas entre, por ejemplo, humanos y animales, qué sé yo. Este va muy conectado con el derecho a establecer una comunidad, que ella le llama el derecho a otras especies, porque los animales también se pueden interrelacionar. Aquí, por ejemplo, hay un autor que habla de comunidades híbridas, y eso es lo que tendríamos que potenciar finalmente, no comunidades de humanos y animales por otro lado, sino estas comunidades híbridas. Y por último, antepenúltimo, el derecho a disfrutar del juego, de toda actividad recreativa. Y por último, el control sobre el entorno, que sería el respeto por la integridad material del hábitat de cada animal. Fíjense que esta teoría me parece a mí que es la más rica porque se puede conectar mucho con la etología. Finalmente, el trabajo que hacen los etólogos con enriquecimiento ambiental o con ir desarrollando nuevos conocimientos en torno a los animales, parece que nos va incrementando o enriqueciendo esta lista de capacidades que acabo de mencionar ahora. Y esto va generando, por supuesto, en nosotros ciertas responsabilidades y ciertos deberes para con los animales. Por lo mismo es que Nussbaum dice, en su texto del 2006, que yo mencioné acá, que en general el enfoque de las capacidades, un segundo, el enfoque de las capacidades sugiere que toda nación debería incluir en su constitución o documento de principio fundamental una cláusula en la que se reconozca a los animales como sujetos de justicia política. O sea, hay que incorporarlos dentro de la comunidad política. Y que se recoja el compromiso de que los animales sean tratados como seres con derecho a una existencia digna. Aquí fíjense que aparece el concepto de dignidad para los animales, que era un concepto que también habíamos dejado fuera de la discusión, porque el concepto de dignidad siempre había estado asociado a la persona humana, valga la expresión. Y ahora entonces estamos hablando también de dignidad en el caso de los animales, que podría ser, por supuesto, una innovación al respecto. Nussbaum, por cierto, que nos está incentivando a que esto se incorpore ya como una discusión política, derechamente. No solamente como una cuestión de compasión con los animales, de buena onda, ¿verdad? Sino que hablando derechamente en términos políticos y reconocerlo constitucionalmente como sujetos de justicia. Fíjense la expresión que utiliza ahí. Bueno, creo que he dicho mucho en muy poco rato. No sé si se habrá entendido bien. Solamente voy a terminar esta intervención mostrándoles un poco cuál es el desafío que tenemos nosotros. Y ahí el pajarito nos acompaña como imagen de apoyo. Voy a tomar las palabras de Lori Gruen, que es una filósofa también estadounidense. Dice, si bien hay diferentes principios filosóficos que pueden ayudar a decidir cómo debemos tratar a los animales, un poco lo que acabamos de ver ahora, todos ellos comparten algo que está fuera de discusión. No debemos tratar a los animales del modo en que nuestra sociedad los trata ahora. Se tracen como se tracen las líneas filosóficas sobre esta materia, que es un poco lo que yo intenté hacer ahora. No hay razones plausibles para tratar a los animales de otro modo que como seres dignos de consideración moral. Ese me parece que es finalmente el desafío. Más allá de si uno es utilitarista o si se la juega por los derechos, la cuestión es cómo nos relacionamos con los animales y cómo los incorporamos a esta discusión moral, finalmente. Cómo los traemos a esta esfera moral, que es un poco lo que yo quería hacer con ustedes en esta pequeña y esquemática intervención. Creo que ese es el principal desafío, más allá de si yo apoyo o no los movimientos animalistas y creo que hay que salir a destruir todos los laboratorios. No pasa por ahí la cosa pasa por pensar cómo hacemos este debate en torno a los animales de una manera fructífera. Ahí dejo mis referencias, todo lo que usé para esta y para distintas investigaciones, se las puedo dejar ahí por si quieren después ustedes buscar algunas cosas que son de interés. Yo recomiendo mucho el texto de Adela Cortina, Jessica sabía que iba a decir eso, que está ahí en segundo lugar. Por supuesto el de Singer, que es un clásico, y Martha Nussbaum, que la acabo de mencionar ahora. Tiene muchas reflexiones interesantes al respecto. Muchas gracias y espero que les haya servido como una introducción al tema. Muchas gracias, Francisco. Realmente es tan enriquecedor escucharte. Yo es segunda vez que escucho esta charla, que ya va en 2.0 porque ha cambiado. Y te agradezco porque uno siempre aprende escuchándote. Llevamos, les confieso, les cuento, con Francisco un semestre haciendo un curso juntos y cada vez que yo lo escucho sigo aprendiendo.
y eso es por eso que quiero que no sea la última vez que lo tengamos de invitado. Así que te lo agradezco mucho. Te mandamos también estos aplausos virtuales que tú nos has enseñado también en clase. Y quisiera plantearte algunas cosas de las que han salido. En los comentarios del chat, tanto del Zoom como algunos personales que me han llegado a mí, todo el mundo está muy contento con tu forma de explicar las cosas porque eres muy claro. Como decía Beatriz al principio, a los veterinarios muchas veces nos pasa que nos cuesta entrar en esta esfera moral justamente porque nos cuesta esta reflexión. Creo que los últimos años nos hemos ido acostumbrando más, pero nos cuesta un poquito. Y tú lo expresas tan bien que no nos cuesta, o nos cuesta mucho menos, diría yo, entrar en este tema. Y en general ya no nos asusta tanto esto de la filosofía. Hay muchos agradecimientos y había una pregunta por aquí, que voy a buscar la pregunta de Paula, que también dice que es una muy buena charla, pero dice Paula que aún no le queda claro cómo nos enfocaríamos respecto a los animales de producción animal, en cuanto a lo que dice Nussbaum. No sé si puedes expresarnos alguna reflexión sobre eso, Francisco, por favor. Bueno, muchas gracias, Paula, ¿cierto? Y gracias también, Jessica, por todos los comentarios ahí, yo estoy súper agradecido. No sé si quieres que deje eso de fondo o ponemos una imagen más, o sin fondo nomás, no sé. Es que yo, claro, si que ustedes quieren ver ahí los textos, pueden hacerlo. Es una súper buena pregunta, porque hasta donde yo conozco el tema, y debo reconocer que no he tenido todavía como toda la experiencia en el tema de Nussbaum, de Martha Nussbaum, porque ella misma reconoce que este enfoque de las capacidades es un enfoque tentativo, o sea, este es el inicio para, y ella misma no desarrolla directamente esa temática, por lo menos hasta donde yo sé. Puede que exista algún texto por ahí que desconozca, pero hasta donde yo sé, el tema de la producción no la desarrolla directamente. Sí podríamos inferir que de acuerdo a su propia declaración, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más atrás y volvemos a lo que había planteado anteriormente, sí podríamos inferir que no estaría muy de acuerdo con una producción de planteles, ¿verdad? Porque se transgredirían varias de estas capacidades en el caso de los animales, a menos que uno pudiera construcciones a menor escala, con mejores condiciones. Ahí podríamos tal vez justificarlo de otra manera. Pero fíjense que todos los autores que yo presenté ahora no son muy proclives a la producción masiva, ¿verdad? Y este dilema que se presenta entre comer carne barata y generar daño a los animales o considerar a los animales como producto. Ella misma reconoce que ahí hay un problema que no podría estar contemplado dentro de una teoría ética, por lo menos, porque sería difícil de justificar éticamente. Claro, yo no voy a negar ahora que hay otros factores involucrados en esto. O sea, tenemos factores comerciales, tenemos factores sociales, culturales, ¿cierto? Chile es uno de los países que, por ejemplo, más carne consume a nivel mundial, eso es evidente. Creo que lo mencioné en algún momento. En la India tenemos, no sé, algo así como, según las cifras de la FAO, aquí yo no voy a meter en problema de dar cifras no oficiales, pero según las cifras de la FAO estamos cerca de un 30% de vegetarianos en la India. 40% dicen algunos. Son números muy distintos a los nuestros. Entonces, para nosotros sigue siendo un problema muy amplio el de la producción, que involucra muchos factores y que requiere probablemente una discusión bioética. Esto no es solamente que el filósofo desde su vereda diga lo que le parece, sino que aquí también tienen que entrar en juego los productores, los consumidores, los gobiernos, todo. O sea, es un todo de cuestiones. Lo que sí puedo decirlo, y ahora sí lo recalco, es que efectivamente desde Nussbaum no habría una justificación ética para la producción masiva. Creo que con eso ayuda un poco. Sí, gracias, Francisco. Aquí tengo otra que va en relación un poco con lo anterior, pero abarca también otras esferas de los animales, que es, bueno, te felicitan por la charla y Arturo dice que estima que hay un elemento muy importante a considerar y que es la domesticación. ¿Qué opinas al respecto? Claro, la domesticación podríamos considerarla también como una forma de intervención, ¿verdad? Ahora, si nos apoyamos en esta idea de las comunidades híbridas, de las que yo estaba hablando anteriormente, o sea, rompiendo con este supuesto de que
los animales se desarrollan por sí mismos y en su propio mundo, hay que reconocer que los animales son parte de nuestro mundo. Incluso la propia Nussbaum, y aquí voy a referirme a ella porque ella sí habla de este punto en su texto, incluso para el florecimiento del animal se necesita del ser humano. Y ya que estamos hablando de esta idea de flourishing, ¿cierto? Que es una idea muy bonita, como de alcanzar una cierta plenitud que viene otorgada por la naturaleza. Ahí sí podríamos decir que los humanos son necesarios. Precisamente, por ejemplo, en el caso de los animales domésticos. Si tú a un animal doméstico lo tiras a la calle hoy día, lo matas. Porque parte de su plenitud requiere de las relaciones que lleva con otros seres humanos. Ya sea llamarle ustedes a eso. Pero evidentemente, así per se, no podemos decir que la domesticación es mala. La cuestión que podríamos decir es cómo se lleva esa domesticación. Y aquí, por ejemplo, les quería comentar que Jessica lo sabe, he estado leyendo este texto últimamente, que se llama Hacer las paces con el animal. Es de un autor que se llama Dominique Lestel. Es del 2018, así que está bastante reciente. Y esto me lo recomendaron también, así que es una recomendación para ustedes. Y Dominique Lestel nos dice, bueno, hemos pasado como de los dos polos. Pasamos de considerar al animal como una cosa a considerarlo como un hijo. Y entonces, ¿dónde están los puntos intermedios? Porque considerar al animal como un objeto de producción, por ejemplo, el cual no tiene ningún derecho, de por sí es malo, pero considerarlo como un hijo también podría ser muy dañino. Porque ahí la domesticación entonces estaría jugando un rol incorrecto. Estaría siendo un exceso, pero al otro lado, por decirlo de alguna manera. Y eso también habría que moderarlo. Tal vez el enfoque de las capacidades nos permite evaluar mejor ciertas situaciones. Esto de sacarle las uñas a mi gato para que no me raspe los muebles, bueno, ¿en qué se basa? Se basa en la comodidad que yo tengo nomás. Pero no le estoy provocando ningún bienestar al animal en eso. Y así con otros casos, cortarle la cola a los perros y ese tipo de cosas que son como, o cortarle la oreja, que son más estéticas. También podríamos evaluarlas desde esa perspectiva. Entonces, claro, la domesticación por sí sola parece que es parte de nuestra realidad. O sea, nosotros los seres humanos establecemos vínculos de domesticación con los animales. La pregunta más bien es cómo se llevan adelante esos vínculos para que no sean dañinos con el animal. Y ahí sí creo que el enfoque de las capacidades nos puede ayudar un poco. Fíjate que pasa lo mismo que con los zoológicos. O sea, el zoológico por sí mismo tampoco podría ser considerado malo, sino más bien cómo se lleva ese zoológico. Y cómo nosotros establecemos ciertas políticas para promover el bienestar de los animales. Excelente. Francisco, aquí hay otra reflexión, una consulta. Daniela Benavides nos pregunta, ¿qué autores actuales defienden moralmente el uso de los animales en producción intensiva? Está difícil, pregunta. Intensiva yo no... Sí, así como intensiva yo no conozco. No sé si alguien tendrá algún dato ahí que yo desconozca, pero sí, el mismo Peter Singer tiene unas opiniones medio ambivalentes al respecto. Y también ha sido materia crítica, porque dado que él se basa mucho en el placer y en el dolor, entonces llega a conclusiones bien extrañas, porque al final podríamos comer carne si es que esa carne no se ha producido con dolor. Entonces, si yo tengo mi vaca en la casa, cosa rarísima porque aquí en esta casa no cabe, pero si tuviera una vaca en mi casa y la trato bien, o pollo, y la trato bien y no le ejerzo ningún dolor innecesario, bueno, entonces podría comérmela. Claro, ahora sí, como si eso lo llamamos producción intensiva, parece que ahí la cosa es un quiebre, ¿verdad? Porque la producción intensiva, no sé qué tan de la mano va con el bienestar animal, a pesar de que yo he estado en charlas y en seminarios donde se habla de bienestar animal en planteles, siempre se hacen desde una perspectiva de incrementar la producción, ¿verdad? De no afectar la producción. Entonces, hay ahí un dilema que tampoco se puede resolver fácilmente. Yo, en lo particular, no conozco autores que defiendan esto hoy día. Sí, en su momento podrá uno encontrar tal vez algún antecedente. No lo sé. Aquí creo que es Marcelo el que nos pregunta, dice, el tema es cómo explicar la inclusión de la dignidad animal en una nueva constitución, por ejemplo, si finalmente será imposible hablar de dignificación y derechos si existe el sacrificio de los animales, más que la producción animal. ¿A qué se refiere Marcelo con sacrificio? Aquí está Marcelo, nos va... ¿Quieres hablar, Marcelo? Sí, ¿no me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, Manuel Páez de La Serena. Perdón. Bueno, saludo a todos antes que nada.
No, yo diría que como estamos también en este tema, da mucho insumo para la reflexión respecto de un objetivo que tenemos mucho, ¿cierto? De que el tema de la dignidad y los derechos animales sean considerados por una nueva constitución, ¿cierto? Estos son antecedentes muy importantes como para empezar a reflexionar al respecto. Entonces, el tema de la dignidad y los derechos animales obviamente va a chocar con la producción intensiva, ciertamente, pero más allá por el sacrificio, sí, ese es el tema, ¿cierto? El sacrificio animal, o sea, es claramente la inhibición de cualquier derecho animal, ¿ya? Y que choca con todos estos postulados que hemos estado desarrollando acá. Evidentemente que lo que estudiamos biología entendemos también que es una cuestión natural, ¿cierto?, de las cadenas tróficas, que la interacción del ser humano con los animales, bueno, tiene un poco más de sofisticación, producto de que hay mataderos, hay plantas faenadoras, que se supone que hacen un procedimiento más, no sé cómo decirlo, pero más técnico. Pero aún así el sacrificio existe, ¿ya? Y fíjate que, por ejemplo, los caballos que tienen una relación filial con el ser humano, el sacrificio de los equinos es una cuestión horrenda, ¿ah? Horrenda. Entonces, definitivamente, el desafío es cómo categorizar los animales para hacer un postulado que implique, ¿cierto?, la dación de derechos para los animales si existe en sí mismo el sacrificio. ¿Ah? Claro, claro, yo me quedé pensando en dos cosas. Lo primero es que yo interpreté esa noción de sacrificio que menciona en términos de crear animales solamente con el fin de llevarlos al matadero, ¿cierto? O sea, que ahí finalmente el animal se transforma en un producto, tanto como uno crea una camisa para colocársela, una cosa así. Y eso ya es una cuestión bien problemática. O sea, parece que ahí nos topamos como con un problema filosófico. ¿Cómo estamos entendiendo un animal nuevamente? Que era la pregunta que yo hacía anteriormente. Y la segunda cuestión es cómo traducimos eso en legislación positiva. Y ahí, por ejemplo, nuestra propia legislación carece de elementos y tenemos vacío. Dado que suelta a nivel filosófico, fíjense lo que estoy diciendo, tampoco sería una cuestión resuelta a nivel legal. Si ustedes miran la legislación, vamos a encontrar con que tenemos una ley de protección animal, la 20.380, Jessica, por favor. Tú me ayudas, la 20.380. Tenemos la ley de protección animal, que, por ejemplo, no incluye ni a los circos, ni a los zoológicos, ni al rodeo. Entonces, quedamos con una ley media coja en ese aspecto. Solo el rodeo. Por otro lado, tenemos. Francisco, perdona. Solo el rodeo, perdón. Sí. Perdón, solo el rodeo. Y tiene razón, porque, lo cual dice mucho, porque el rodeo también es una industria. O sea, finalmente toca ahí con el mercado. Y por otro lado, tenemos el Código Civil, que habla de semovientes. Esta expresión que yo discutí harto en algún momento con Jessica y con los chiquillos en ética veterinaria. Ya nos colocan en una posición medio extraña al animal. O sea, es propiedad de alguien, pero se puede mover por sí mismo. No queda del todo claro cuál es nuestro estatuto sobre los animales. Esa será una materia de discusión constitucional, yo creo. ¿Cierto? Tendrá que incorporarse dentro de eso. Pero nuevamente aquí viene el problema del lobby que se puede ejercer sobre esto, de los potenciales daños que podríamos generar en algunos sectores de la población. O sea, esto no es un tema que se resuelva de una vez y para todas. Esta es materia de deliberación. Y ahí me la juego nuevamente por la deliberación bioética. Aquí creo que la bioética tiene un rol súper importante y tiene que ir aportando poco a poco en estas discusiones. Creo que lo principal, no sé si con esto ayuda un poco a la pregunta, pero lo principal es visibilizar estos temas. Si ustedes se dieron cuenta, en toda esta exposición que yo hice del debate moderno, contemporáneo, todo de Estados Unidos, de Inglaterra y a lo mejor alguno que otro de Alemania. Pero en Sudamérica estas son materias que todavía no tenemos presentes. Y menos en la población general. O sea, cuando uno ve que acuchillan a una médico veterinaria porque trató de defender a un perro comunitario, es porque parece que no tenemos total claridad respecto a cuál es el estatuto de los animales tampoco, como ciudadanos de a pie. O sea, lo primero creo que tenemos que hacer un ejercicio más grande de concientizar de estas materias, de educar. Finalmente creo que ahí ustedes también tienen un rol súper importante. Sí, tú nos estás ayudando harto en eso, así que te lo agradecemos nuevamente. Francisco, hay otra pregunta muy interesante de Laura Salazar,
que nos pregunta, ¿cuál sería la postura de Nussbaum con respecto a la tenencia de animales de compañía? Me pregunto esto porque entiendo que una mascota no tiene control total de su entorno, por lo que estaría en contradicción, ay, se me cambió el párrafo, lo que estaría en contradicción, espérame, con una de las capacidades que ella describe. Ahí está. Sí, yo creo que un poco anuncié esa pregunta, ¿eh? O sea, como que respondí un poquito a eso cuando hablamos de la domesticación, a pesar de que no son formalmente lo mismo, ¿cierto? La domesticación con los animales de compañía, pero igual uno podría responderlo desde ahí, o sea, Nussbaum plantea el hecho de que los animales también obtienen su florecimiento con los seres humanos, en compañía de los seres humanos, y necesitan de los seres humanos para eso. Entonces, claro, tal vez esta lista de capacidades podríamos adaptarla y hacerla flexible de acuerdo a la especie. Seguramente mi gata, el hábitat de ella es mi casa, nuestra casa. Entonces, quizá habría que respetar esa integridad de ese entorno. No sé, estoy ahí como inventando un poco, pero no creo que sea una total contradicción. Sobre todo si se respetan las primeras capacidades que serían como las más importantes. O sea, si esto es una lista, podríamos decir que las primeras son las más importantes y las más fundamentales, y permitirían alcanzar una existencia digna, que es finalmente el objetivo. O sea, esto no puede ser o todas o ninguna, porque si no también caeríamos en pensar que, bueno, lamentablemente no estamos cumpliendo con casi ninguna, tal vez en algunos animales, pero sí podríamos considerar las más importantes para promover una vida digna en la medida de lo posible. Porque aquí hay que tratar de buscar algunos consensos mucho más realistas, más que lo ideal que yo quisiera presentar. Tiene que ver con lo que hemos hablado a veces de la ética vivible, ¿cierto? Claro, la ética pensada y la ética vivida, como diría Aranguren. Me solicitaron la palabra María José, que quiere hacerte una pregunta. Y Laura, agradece tu respuesta. Hola Francisco de nuevo, muchas gracias por tu charla. Créeme que te escuché y surgieron muchas dudas en mi cabeza y es complicado, porque yo lo veo desde un punto, esta es mi opinión personal, desde el punto de vista como de la comunidad. Socialmente los humanos tendemos a darle prioridades a ciertas especies como animales más sintientes o menos sintientes de acuerdo al vínculo o a la impronta que uno tiene con los animales. Entonces, eso es un punto de conflicto súper importante porque, por ejemplo, las mascotas son muy valoradas, pero el animal de producción, el salmón que uno se come, el pollo o lo que sea que uno se coma, no tiene esa impronta con la persona. Y por ejemplo, yo trabajo en investigación y trabajo con roedores de laboratorio. Entonces, a mí me genera un poco de conflicto que los animales, de cierta forma, en ese aspecto, a mí me carga el término de reactivo biológico, lo detesto, como que no me gusta, de verdad que me cae muy mal. Entonces, no sé qué estrategia sería más apropiada para referirse, por ejemplo, en ese caso particular a los roedores de laboratorio o cualquier modelo biomédico. Porque éticamente yo encuentro que la palabra herramienta ya le resta toda capacidad sensitiva o de sintiencia que tiene el animal. Entonces, como que no sé qué estrategia como de forma más global uno podría como tratar de como repartir esa sintiencia que tienen todos los animales, pero a todos los animales y no de forma como más privilegiada, como decirlo así, que en el caso de las mascotas, por ejemplo, que uno sufre y llora y la pasa mal y todo, y tal vez un ratón o una rata de laboratorio o una vaca lechera o no tiene la misma como significancia emocional o de dolor ante el humano o la manera antropocéntrica de verlo. Esa Claro, es mi duda. claro, mira, ahí se me ocurren dos cosas, ¿eh? Bueno, efectivamente, este concepto de reactivo biológico aparece en los manuales, cuando uno lee los manuales de investigación y se refieren a eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el texto de Raúl Villarroel, que yo lo dejé mencionado ahí, que está tomado de unas conferencias que se hicieron en CONICIT, su época, donde se refiere precisamente a ese punto que tú mencionas, de los reactivos, y por qué ese concepto sería muy impropio.
Y la otra cosa que se me ocurre como recomendación es este texto de Lori Gruen, que lo mencioné ahora también, se llama Los animales. Y la propuesta que tiene Lori Gruen es que también tiene que haber un ejercicio de sensibilización frente a estas materias. Cuando digo sensibilización me refiero a sensibilizarse por los animales en general. Y no solamente sensibilizarse por el perro y el gato, que es el que uno tiene más a mano, ¿verdad? Su mascota, su hijo. Sino que aquí esta sensibilización tendríamos que hacerla extensiva a otras especies y sobre todo, quizás especialmente a aquellas especies que tenemos menos consideradas, como los animales de laboratorio, como los animales de entretención, que también lo hemos discutido un par de veces con Jessica en el curso de veterinaria. Entonces, hay factores culturales, sin duda, ¿sí? Y hay factores que vienen de la mano con cómo nuestras sociedades se han ido desarrollando. Yo por eso mostré un poco esta presentación, que hay un recorrido histórico, o sea, que esto no es una cuestión que de la noche a la mañana a nosotros se nos ocurrió que los animales eran así, sino que históricamente hemos ido considerándolo así. Y entonces, el gran desafío que tenemos es cambiar la cultura respecto a estas materias. Es generar un cambio cultural donde empecemos a mirar a los animales como animales, como seres que existen, que no necesariamente están para el provecho de nosotros. Llámese provecho a sus distintas variables, ¿verdad? O sus distintas manifestaciones. Y ese es un desafío súper grande, porque, claro, cuando ustedes reciben, o sea, nosotros recibimos un proyecto y nos dicen, vamos a ocupar 120 ratones para esta investigación. Claro, a mí se me ocurre que 120 es un número bastante grande, y que finalmente todos esos ratones van a ser sacrificados. Entonces, tal vez ya tenemos las 3 R. Tal vez la primera pregunta que usted debería hacerse como investigador o investigadora es, ¿puedo reemplazar este procedimiento por otro? ¿Existen métodos alternativos que sean viables? Y que no solamente sean viables desde el punto de vista del costo y de la conveniencia, sino que también sean viables desde el punto de vista científico, que es el más importante. De hecho, las normativas internacionales siempre nos dicen, la primera cuestión es que sea viable científicamente. En segundo lugar es si es viable económicamente. O si uno antepone los intereses económicos y la conveniencia personal, entonces ya no estamos entendiendo bien la primera R. Después habría que hacerse la pregunta si efectivamente esto se puede podemos reducir el número de animales para utilizar la menor cantidad. Y por último, si podemos refinar los procedimientos. Pero todo esto tiene una lógica también. Y eso va de la mano, creo yo, también con sensibilizar un poco a la comunidad científica y a la comunidad de investigadores que trabajan con animales. Y quería mostrar una cosita que yo había traído como un par de anexos, pues si acaso en la conversación. Esto no estaba planeado, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí tenemos la declaración del animal, esta polémica declaración, como decía Jessica. Y fíjense que hay contradicciones incluso en esta declaración. O sea, ni siquiera los que propusieron esto se pusieron de acuerdo. Fíjense que en el artículo 1 se dice que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Hasta ahí todo bien, porque los seres humanos parece que también tenemos la misma declaración de derechos humanos. Pero fíjense en el artículo 7. El artículo 7 dice todo animal de trabajo tiene derecho a todo. O sea, tampoco tenemos claridad respecto a cómo nos relacionamos con los animales, como decía yo al principio. Y esa es una cuestión que tenemos que resolver primero. Y resolverla en serio, o sea, no solamente diciendo que los animales son bonitos y poniéndolos en comerciales. Ahora todos los comerciales vienen con perros, ¿se han dado cuenta de eso? Creo que esa no es la solución. La solución es tomarse en serio esta cuestión y decir, bueno, ¿qué lugar ocupan los animales en nuestra vida? Para eso tiene que haber un trabajo en conjunto de todos los involucrados en esto. Ya, bueno, me extendí mucho, no sé si... No, está súper entretenido, hay muchos comentarios, después te voy a mandar el texto para que veas todas las felicitaciones, Francisco, porque hay muchas personas comentando aquí lo interesante y agradeciendo que nos llames a reflexionar. Paula nos comenta respecto a lo que estábamos hablando antes de los animales de producción, los animales que consumimos. Dice que Humberto Maturana dice que el tema es cómo consumimos a los animales, que en la modernidad hemos perdido la conciencia real de lo que significa eso. Él es vegetariano, pero no está en contra de que existan personas que consumen carne. Pero él habla de esto, de que perdemos la conciencia. Es como cuando me acuerdo algunas anécdotas de personas que cuentan que sus hijos creen que la caja de leche la produce el supermercado, porque que cuando le hacen a los niños dibujar de dónde sale la leche, dibujan el supermercado y no dibujan una vaca, por ejemplo. He escuchado varias anécdotas al respecto, así. Entonces Maturana llama a reflexionar sobre eso. Sí, Peter Singer tiene una reflexión parecida, o sea,
El único momento donde conocemos a los pollos es en el estante del supermercado, o sea, Claro. en la bandeja. Claro. Y eso genera, hay un fenómeno ahí como de desconexión muy grande. Yo me desconecto de lo que estoy consumiendo. Eso también es un problema como de consumidor, de la ética del consumidor, podríamos decir. Y lo queremos mirar desde esa perspectiva. Claro que ha habido avances en eso. Tú tienes todo el punto ahí de las certificaciones, de cómo la gente va prefiriendo alimentos que se producen en otras condiciones. Pero nunca vamos a desconectarnos completamente, parece, por lo menos en las sociedades modernas, que son sociedades de mercado. Sí, ahí al tiro te voy a dar la palabra, Betty. Ahí me acordé de esto que pasa mucho ahora, y que lo hemos conversado también con la Betty ahora último, de cómo las personas hablan ahora de los huevos de gallinas felices, ¿cierto? Y como que está tan aliviada la conciencia por comprar huevos de gallinas felices, listo, pero no tienen idea lo que significa muchas veces, no todas las personas, pero muchas veces. Yo siempre uso como ejemplo aquí a mis vecinos que tenemos el chat, y hay varios que están vendiendo huevos de gallinas felices y ponen huevos tengo huevos normales, que son los blancos, y huevos de gallinas felices, y ponerlos de color. Entonces, yo para no ser tan impopular no los empiezo a cuestionar, pero es esta cosa de como, ya, son felices, listo, y me olvido del tema, porque eso como que me deja la conciencia tranquila, y es harto más que eso, ¿cierto? Beatriz, quería preguntarte algo. Muchas gracias por toda la discusión que has permitido, Francisco. Y yo creo que este es un tema muy incómodo, porque nos hace, o sea, el preguntarnos sobre nuestra relación con los animales nos hace enfrentarnos a cosas muy cotidianas. Como si yo quiero a mis gatos, me encantan las gallinas, resulta que no tengo problemas para llegar y ir al supermercado y comprar un pedazo de carne. ¿Cómo me relaciono con los animales? Como veterinarios, y ese es ¿por qué estamos en esto? Como veterinarios, ¿qué hacemos al respecto, concretamente? Porque en nuestra profesión, gran parte, muchos de nosotros nos dedicamos al trabajo en matadero, que esto nos complica. O sea, ¿qué hacemos con estas emociones que igual se producen? Y bueno, eso es como una reflexión, pero hace poco unas estudiantes me preguntaban, me decían, profe, ¿qué hacemos? Queremos hacer una encuesta y preguntar por los animales que están en la casa, perros, gatos, y no queremos llamarlos de una forma que sea como algo útil. Y se nos ocurre, solamente conocemos los nombres de mascotas o animales de compañía. ¿De qué otra forma podemos llamar a nuestros animales para darle dignidad? Entonces dije, pucha, en realidad parece que esta forma de relacionarnos con los animales de una manera útil, en que nosotros somos los principales beneficiados, en que nosotros estamos por sobre, es algo que está incluso permeado en nuestro lenguaje. No tenemos palabras para relacionarnos, o sea, que den cuenta de una forma diferente de relacionarnos con los animales. Entonces creo que todo esto que estamos conversando conlleva, si es que, o sea, en realidad si nuestra comunidad lo piensa así o lo quiere así, conlleva a cambios profundos en las formas como nos desenvolvemos día a día. Exacto, yo recomiendo mucho, respecto a lo que tú estabas comentando, recomiendo mucho que si ustedes quieren ver esta anécdota, se lean el prólogo de Liberación Animal, de Peter Singer, porque Peter Singer cuenta que estaba como a punto de escribir su libro, en los años 70, como decía. Entonces lo invitaron, una amiga, no sé qué sé yo, lo invitó a su casa. Le dijo, uy, sí, va a escribir sobre animales, yo estoy muy interesada. Entonces le pregunta, ¿cuántos perros tiene en la casa? Peter Singer le dice, yo no tengo perros, no tengo animales, no tengo mascotas. Ah, pero ¿cómo le interesan los animales? Entonces le dice ella. Todo esto se lo decía mientras estaban comiendo un sándwich de pavo. Entonces, muestra precisamente las incoherencias en las que nosotros mismos caemos. Por un lado decimos querer y respetar a los animales, por otro lado los comemos sin ninguna consideración. No estoy diciendo, no me estoy oponiendo al que quiera consumir carne, sino que, bueno, hay que encontrar motivos para hacerlo, ¿verdad? La cadena trófica podría ser una, como decía Manuel hace un rato, pero también habría que buscar una forma justa. O sea, efectivamente tenemos muchas incoherencias, mucha
como dice ahí Daniela, desafía nuestra forma de ser moderno, ¿verdad? Contemporáneo. Y además tenemos un problema semántico, como decías tú, un problema lingüístico detrás de esto. Se habla de tutores, ¿cierto? Que es una expresión que también se está como, antes se decía amos, cuando tenía un animal. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de este animal? De mi propiedad, ¿no? Claro, esas son cuestiones que también se han ido como viendo poco a poco. Como decía Jessica, se habla de gallinas felices. Claro, ahí se incorpora el concepto de felicidad, o gallina libre, el concepto de libertad. Pero creo que todavía son insuficientes esas materias, porque todavía hay una actitud un poquito paternalista, ¿verdad? Que es un poco lo que decías tú hace un rato. Y ahí seguramente las nuevas generaciones que están rompiendo con los lenguajes tradicionales también tendrán que ir rompiendo con esos lenguajes. Habrá que buscar nuevas formas de denominar a los animales. En principio, animales nomás. En principio es su denominación más genérica, pero seres vivos, no sé cómo quieren llamarlos, pero sí, hay un tema lingüístico importante. Y son discusiones incómodas, también lo reconozco, porque implica repensar nuestras formas de vida. O sea, es súper fácil criticar a los otros y decir, claro, son todos los demás los que están equivocados, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo parado en esto? ¿Cómo me veo a mí mismo en esta relación? Y eso es difícil. Es un ejercicio socrático, diría Jessica, ¿cierto? Como de autoconocimiento. Sí, una cosa que hacemos harto los veterinarios, y aquí me incluyo, es que nosotros siempre hablamos, sí, los activistas esto, los activistas el otro, ahora les decimos los perristas, porque hay gente que dice que es animalista, pero solo defienden a los perros y no están de acuerdo, por ejemplo, con el control de perros asilvestrados que afecta mucho a nuestra fauna silvestre. Pero claro, lo bueno de hacer estas reflexiones en un entorno en general veterinario, me imagino que la mayoría de aquí somos veterinarios, es hacer esta reflexión interna, y así lo planteamos cuando empezamos a hablar de esto, de hacer estos conversatorios, para que realmente lo conversáramos primero entre nosotros y nos fuéramos poniendo de acuerdo, reflexionando, y quizás no nos pongamos de acuerdo, pero por lo menos deliberar entre nosotros, que es súper enriquecedor. Así es que te lo agradezco muchísimo. Por lo menos Jessica, perdón que te interrumpa, por lo menos quédense con la tranquilidad de que esta no es una materia resuelta. O sea, no. Yo lo que les he presentado acá es simplemente un panorama, pero un panorama que todavía está en discusión. Entonces, no tenemos respuestas categóricas frente a esto. Por el contrario, la invitación está a buscar esa respuesta en conjunto. Y a buscar respuestas que nos satisfagan hoy día, no hace 200 años atrás. Sí, yo creo que lo valioso es siempre estarse cuestionando, porque al final, claro, de las cosas más difíciles en la vida es en el fondo la coherencia, y cuando uno se va cuestionando, se va como puliendo un poquito, ¿cierto? Con esos ejercicios socráticos que dices tú. Antes de despedirte, Francisco, y porque veo que está empezando a bajar la audiencia, quisiera mostrar brevemente algo. Aquí les voy a dejar el link para esto que les voy a mostrar. En el chat está el link y voy a compartir pantalla un segundito para mostrarles que ya como varios han dicho que esto nos provoca reflexiones y que están muy abiertos a esta reflexión, quiero aprovechar de pasar un avisito y compartirles que este jueves en la mañana hay otro seminario en el que también vamos a estar hablando de animales. Es organizado por la Universidad Santo Tomás con la colaboración también del Colegio Médico Veterinario, y que se llama Animales en la Nueva Constitución, y es un conversatorio sobre distintos temas, distintas áreas en las que afectan a los animales. Se va a hablar de animales en la ley y la ética también, en cómo se usa la bioética con los animales, y varios temas más que si ustedes se meten al link que les mandé por el chat, pueden encontrar más información, el programa, cómo inscribirse, y es este jueves en la mañana. Así que ahí dejo pasar el avisito. Y finalmente... ¿Es hasta la tarde también? Claro, pero empieza... Sí, empieza temprano. Sí, yo estoy en la tarde. Claro, yo me acuerdo porque yo tengo... Estamos autoavisándonos aquí, por ahí está Gonzalo Chávez, que es el organizador y que me pidió que por favor lo pensionara, porque estamos todos en esto y tratando de mover harto el tema, ahora que justamente se viene esta reflexión nacional, ¿cierto?, de nuestra nueva Constitución, y en la que es muy pertinente estar haciendo estas reflexiones como gremio y como sociedad en general, para ver cómo vamos a avanzar en nuestra relación con los animales. Así que te agradezco mucho, Francisco. Voy a dejar a Beatriz para que nos diga las palabras finales.
y personalmente te agradezco que hayas querido asistir y ayudarnos a estas reflexiones en el Colegio Médico Veterinario. Sé que es un poquito intimidante a veces estar frente a un gremio que es distinto, pero tú lo haces súper bien y nos encantan tus reflexiones. Así que por mi parte te agradezco y le doy el paso a Betty. Bueno, más agradecimientos, pero sabes que para cerrar, que me gustaría que encendieran sus cámaras para tomar una fotito. ¿Pueden encender sus cámaras un momentito? Ahí, arréglese un poco el pelo. Vas a ver caras conocidas. ¡Oh, sí! ¡Qué bonita! Marcia. Hay hartas caras conocidas, hay compañeros. Veo caras conocidas. Hay colegas. Qué lindo se ve cuando todo se prende. Sí, qué lindo. Ya, ¿listo? ¿Faltan algunos? Hay hartos alumnos aquí presentes. Ay, la hora, sí. Muy bien. Listo. Entonces, 1, 2, 3. Listo. Lista. Hoy Gonzalo se encendió ese. Ay, ya, ahora. Ay. Ya, de nuevo. 1, 2, 3. No se vayan. No se vayan. Listo. Ya. Muchas gracias a Francisco primero y a todos los demás por estar, por compartir, por comunicar sus inquietudes, y estamos acá. Vamos a seguir con esta reflexión el jueves y en adelante. ¿Ya? Me despido. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.